Paz de Cristo, mis amados hermanos. En este momento vamos a meditar en la bendita y poderosa e incorruptible palabra de Dios. Es una gran bendición como seres humanos poder tener esta bendición de la palabra de Dios, poder meditar en ella, poder disfrutarla, poder ser transportado por la palabra de Dios a los lugares donde Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Así que vamos a meditar en esta belleza que es la bendita y poderosa palabra de Dios, con un tema muy importante. Ese tema se llama el poder de la bendición de Dios. Como seres humanos nos gusta estar en paz, en armonía, tener comunión, disfrutar de una buena comida, disfrutar ver crecer nuestros hijos, disfrutar la compañía de nuestros padres. Eso es la bendición de Dios. La palabra bendición quiere decir que nos vaya bien. Es lo que Dios anhela, que su creación viva en paz, en bendición. Y así que vamos a ver este tema muy importante, y la base bíblica está en Proverbios 10:22. Dice Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este mismo versículo en otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Este versículo está muy interesante. Vamos a ver otras versiones. La versión traducción lenguaje actual dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Y en la Biblia de Dios para Todos, Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Por eso el Señor Jesús dijo: no se preocupen qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en el reino de Dios, y todo aquel que busque su reino recibe la bendición de Dios. Cristo Jesús es el rey de ese reino, y cuando vive dentro de ti, ahí llevas el reino por dentro, y la bendición de Dios está sobre tu vida. Dios ha declarado su bendición sobre todos nosotros, pero parece que algunos todavía no hemos comprendido que esa bendición es una bendición amplia. Es decir, antes de que naciéramos ya Dios había preparado la ropita para el bebé, ya Dios había preparado la leche en el pecho de mamá, ya Dios había preparado la comida, todo lo que íbamos a necesitar en la escuela, cuando nos íbamos a casar, cuando llegaremos a ser adultos, ya Dios ha preparado todo. Por eso Dios creó el mundo, el universo, todo en 6 días, y en el 7º día descansó. ¿Por qué? Porque Dios había planeado todo. Pero en el 6º día puso al hombre en el huerto del Edén. Entonces vamos a hablar acerca de la bendición de Dios en el jardín del Edén. Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, muy importante. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esta es nuestra programación. Dios nos ha programado para ser fructíferos y para multiplicarnos. Ya está en nuestro ADN de parte de Dios. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a una pareja maravillosa. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Adán, alma viviente. Dios lo creó a ellos, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios habla, se cumple la palabra. Entonces el propósito de Dios es que Adán y Eva fueran fructíferos y que se multiplicaran, y vaya que se hicieron un buen trabajo. Dios demostró su bendición desde el principio de la creación terrenal. Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, las rosas no tenían espinas, los leones no tenían ferocidad, las serpientes no tenían veneno. Pero en cuanto entró el pecado a la vida de Adán y Eva, en cuanto desobedecieron a no mezclar las cosas sagradas con las cosas paganas, es decir, a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no mezclar lo bueno con lo malo, entonces ellos desobedecieron a Dios, y en cuanto comieron de ese
fruto. En cuanto desobedecieron a Dios, entonces las rosas les empezaron a salir espinas, porque el pecado entró y trajo la maldición y entró la muerte. Entonces los leones empezaron a tener ferocidad. Entonces las serpientes empezaron a tener veneno. ¿Por qué? A causa del pecado. Pero la bendición de Dios no queda ahí atorada, no se perdió. Dios levanta un hombre llamado Noé. Y aquí hablamos de la bendición de Dios sobre la vida de Noé. Génesis capítulo 9 versículo 1. Génesis capítulo 9 versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En los tiempos de Noé había tanta maldad, tanto pecado, que Dios andaba buscando a alguien para poder traer salvación, y encontró un hombre llamado Noé, un hombre temeroso de Dios. Él con sus hijos trabajaron en el plan de Dios, en el proyecto de Dios de construir un arca para que se salvaran las personas. Pero era tanto el pecado que las personas tenían un corazón tan duro que no obedecieron. Y dice la Biblia que Dios trajo los animales a Noé después de que él trabajó 100 años. 100 años trabajando en la construcción de un arca. Noé trabajaba, cortaba madera, iba a traer brea, iba a traer clavos, o no sé si él fabricaba sus clavos, porque no existía Home Depot, no existía ninguna ferretería. Con la ayuda de Dios pudo lograr construir el arca. Entonces construyó el arca y Dios le trajo los animales. Y después vino el diluvio. Las personas no entendieron hasta que vieron la cosa seria, pero Dios cerró la puerta. Entonces se perdieron multitudes de personas a causa del pecado. Pero Dios salvó a Noé, salvó a sus hijos, salvó a sus nueras y salvó a la esposa de Noé. En total fueron 8 los que se salvaron. Después que pasó toda la tempestad, después de que pasó toda la prueba, el diluvio, entonces el arca reposó en una montaña. Salieron los animales y Dios les dijo, y ahí viene este versículo que te traigo a colación. Génesis capítulo 9 versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, después de que pasó la prueba, la tempestad, después de que ellos obedecieron, Dios los bendijo. Una de las cosas que hemos aprendido es que uno de los hijos de Noé llevó la bendición al continente africano, otro de los hijos de Noé llevó la bendición al continente asiático y otro de los hijos de Noé llevó la bendición al continente europeo. Por alguna razón se perdió la bendición a causa del pecado, pero Dios no se queda ahí. Levantó a otro hombre llamado Abraham al principio, pero Dios le cambió el nombre a Abraham. Génesis capítulo 12 versículo 1. Ahora hablamos acerca de la bendición de Dios sobre Abraham. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ojo lo que dice Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y dice la Biblia, el verso 3, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se da cuenta cómo Dios levanta a otro hombre, a pesar de que Noé y sus hijos llevaban la bendición, pero por alguna razón se perdió. Dios levanta a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos y les dice: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te mostraré. Este hombre por fe salió de su zona de confort, salió de Ur de los Caldeos y fue donde Dios lo mandó. Es algo maravilloso poder entender el llamado de Dios, la bendición de Dios. Salió para ir donde Dios le estaba guiando. Es importante ser guiado por Dios, no ser guiado por nuestras emociones, no ser guiado por nuestro dinero, no ser guiado por nuestro trabajo, no ser guiado por nuestra sabiduría, sino ser guiado por la palabra bendita de Dios. Entonces Abraham cumplió un papel muy fundamental llevando la bendición de Dios. Un hombre de aproximadamente 100 años y su mujer 90 años fue cuando Dios les dio el hijo milagroso llamado Isaac. Abraham significa padre rico, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes o de muchedumbres. Entonces, de estas dos personitas ya avanzadas en edad, Abraham 100 años, Sara 90 años, Dios trajo el hijo milagroso llamado Isaac. Independientemente de las resbaladas que tuvo Abraham, independientemente de los fallos que tuvo Abraham o Sara, independientemente de su imperfección o de su humanidad, pero ellos eran portadores de la bendición de Dios. La bendición de Dios, recuerde lo que dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, de estas dos personitas lindas, Abraham de 100 años y Sara 90 años,
vino el hijo milagroso llamado Isaac. Y de ahí salieron como las estrellas del cielo. Salieron en multitudes, reyes, sacerdotes, todas las tribus de Leví. Y si es posible, muchas personas de diferentes lugares. Entonces de ahí Dios sacó el pueblo santo de Israel. Pero continuamos porque Génesis 24:1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ese es el poder magno de la bendición de Dios, que si hay algún problemita, por ejemplo alguna enfermedad, la bendición de Dios te provee la salud. Si hay alguna deuda por ahí, la bendición de Dios te provee la liberación de deudas. Si hay alguna falta de paz, la bendición de Dios trae paz a tu corazón. Es decir, cualquier problema, Dios siempre tiene una solución. No está Dios cruzado de brazos diciendo: ¿y ahora qué hago? Mi hijo está atorado aquí con este problema. No, ya Dios tiene todo preparado, pero es a través de la bendición de Dios. Seguimos. Otro punto muy importante: la bendición de Dios sobre Isaac. Isaac, el hijo milagroso de esta pareja llamado Abraham y Sara, era un joven que crecía y un hombre bendecido, pero que a la edad de 40 años entonces se casó con una muchacha que Dios la bendijo. Entonces la historia es muy maravillosa. Le recomiendo que lea Génesis para que vea cómo Isaac encontró a esta mujer llamada Rebeca. Entonces Génesis capítulo 26 versículo 12: el hijo de Abraham también fue grandemente bendecido, y dice la Biblia: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Verso 13: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Verso 14: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Siempre cuando Dios te bendiga, el enemigo va a levantar a alguien que te tenga envidia. No te preocupes, recuerda que Dios te bendijo. Si llevas la bendición de Dios donde quiera, vas a brillar. Si llevas la bendición de Dios, vas a ser generoso, vas a compartir, vas a ser un canal de bendición. Isaac sembró en aquella tierra, una tierra estéril, una tierra desierta. Tenía miedo de estar ahí, como que quería volver a regresar allá a Egipto, quería regresar a esas tierras. Pero Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo. Entonces dice la Biblia que Isaac sembró en aquella tierra, una tierra árida, pero que Dios le bendijo. Porque cuando tú llevas la bendición de Dios, tienes el poder de transformar un desierto en un jardín del Edén. Eso es el poder de la bendición de Dios. Donde quiera que vayas vas a brillar, porque la gloria de Dios estará sobre ti, la bendición de Dios está contigo. Entonces Isaac sembró en aquella tierra y cosechó 100 por 1, y la Biblia dice que le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La bendición de Dios te va a hacer brillar donde quiera que vayas, sea en México, sea en Guatemala, sea en Honduras, sea en cualquier parte del mundo. La bendición de Dios hará que tu vida sea de grande bendición, y transformarás un desierto en un jardín del Edén. Vas a cosechar abundantemente en el nombre de Jesús. Seguimos. La bendición de Dios sobre Jacob. Estamos caminando en la Biblia, en la bendición de Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 30, verso 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Pero, ¿qué pasó al principio? Cuando este hombre llamado Jacob estaba haciendo una comida ahí, estaba haciendo sus lentejitas ahí bien ricas, bien sabrosas. Llega su hermano Esaú, un hombre cazador, un hombre velludo, no bello, velludo, que tenía muchos vellos, era muy peludito, tenía una alfombra aquí en el pecho, tenía bastantes vellos. Pero Jacob era como yo, era lampiño, no teníamos tantos vellos, éramos así como un poquito sin muchos vellos por esta parte. Entonces Jacob le dijo a Esaú: te doy comida, pero si me das la primogenitura, es decir, la bendición vitalicia del primogénito. Entonces Esaú, con tanta hambre, se dejó guiar de sus emociones y le dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura? Está bien, hagamos un trueque, te doy la primogenitura y me das un plato de lenteja. Entonces hubo un intercambio, y este
hombre Esaú no se dio cuenta que estaba cambiando la primogenitura vitalicia, es decir, la bendición que le tocaba a él. Entonces hicieron ese trueque y ya sabe la historia. La mamá de Jacob le puso aquí pieles de animales para que entrara y a llevarle una comida sabrosa a Isaac, que no podía ver, ya estaba un poco ciego, no podía ver ya a causa de los años. Entonces la mamá de Jacob le puso pieles aquí de animales en sus brazos y llegó a ver a su padre Isaac. Le llevó un plato de comida bien rico y Isaac dijo: la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y con la ropa que cargaba de Esaú olía a cazador. Decía: está bien. Empezó a comer Isaac bien rico, bien sabroso. Isaac le puso la mano sobre la cabeza y lo bendijo. Le dijo la bendición, le declaró la bendición. Entonces Jacob, al haber recibido la bendición, salió huyendo con un palo nada más, salió de su casa. Y después, dice la Biblia, Génesis 40:23, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Mire que Dios no está peleado con que tengamos una bonita casa, que tengamos paz, que tengamos salud, que tengamos bendición, que nuestros hijos vayan bien a la escuela, que tengamos riquezas para ser canales de bendición. Dios no está peleado con la riqueza, pero cuando pones en primer lugar la riqueza, tu trabajo, los negocios, el dinero, entonces ya perdiste el piso. Y no debemos de perder el piso, debemos de mantener a Dios en primer lugar, y la bendición de Dios es para compartir, no para que yo me quede con todo, sino para ser un canal de bendición. Entonces Dios bendijo a Jacob, lo bendijo y fue una tremenda bendición. Seguimos caminando. Estamos hablando acerca del poder de la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre Job. Vámonos entonces un paso más adelante. Job, un hombre que vivió un infierno porque el enemigo le dijo al Dios Todopoderoso: él está bendecido, pero déjame tentarlo y vas a ver si no blasfema en tu presencia. Dios le dio el permiso de que entonces el enemigo, el chancludo como nosotros lo conocemos, el Señor lo reprenda, entrara y entonces empezara a hacer estragos en la vida de Job. Job también es otro ejemplo de la prosperidad divina de Dios, la bendición de Dios. No solamente se refiere a algo monetario, se refiere a paz, amor, gozo, salud, bendición, familia, alegría, muchas cosas de parte de Dios. Amén. Entonces Dios permitió la aflicción de Job con el fin de bendecirlo espiritualmente. Sin embargo, al fin y al cabo, las cosas fueron maravillosas porque Dios le bendijo el doble. Después de que Job pasó la prueba, pasó las luchas, porque sus hijos estaban comiendo, de repente pues cayó una pared encima de ellos. De repente sus campos empezaron a agarrar lumbre. De repente sus ovejas empezaron a quemarse, los bueyes, y todos empezaron a quemarse, las vacas, y sus siervos empezaron a dejarlo, de tal manera que hasta su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Entonces lo abandonaron y empezó su cuerpo de Job a tener una tremenda comezón. Empezó a tener pruebas en su cuerpo, enfermedad, de tal manera que agarraba un pedazo de teja, un tieso, dice la Biblia, un pedazo de teja de barro, y se rascaba porque era tanta la prueba que estaba pasando. Después que pasó su desierto, dice la Biblia que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dicen algunos estudiosos bíblicos, algunos teólogos, de que tuvo una revelación, tuvo una visión de que miró a Cristo crucificado. Entonces él dijo: pero ¿cómo? Yo siendo hombre estoy pasando esta prueba, y tú siendo Dios te hiciste hombre y estás pasando una prueba al Calvario. Oh Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento hasta el suelo, porque siendo justo, tú realmente el verdadero justo, estás pasando ese Calvario, y yo que me creía el verdadero justo de todos los justos, estoy pasando esta prueba. Oh Dios, me arrepiento, perdóname si fui orgulloso, perdóname si pequé, perdóname si fui altivo. Entonces tuvo la visión de mirar a Cristo crucificado unos 700 años antes de que Jesús naciera. Tuvo una visión, se arrepintió, pidió perdón, y ahí fue donde Dios restauró su fortuna. Y dice Job capítulo 42 verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios es el maestro del drama. Cuando vemos que está muy oscura la noche, porque pronto va a amanecer. Cuando estaba al filo de la muerte, Job, Dios quitó su aflicción, le bendijo y le dio el doble de lo que había perdido. Entonces a Dios sea toda la gloria. Y dice Job 42
12. Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Así que Dios le bendijo al doble. Es el poder de la bendición de Dios. No te desanimes si has perdido algo. No te pongas triste si perdiste un trabajo, si perdiste una economía, si perdiste un negocio. Dios es el maestro del drama que nos devuelve el doble, siempre y cuando estemos en su perfecta voluntad. Seguimos avanzando en el camino. Le estamos hablando del poder de la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Dice Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordias. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice la palabra de Dios. Así que Dios bendijo al pueblo de Israel de tal manera que donde quiera que iban eran una bendición cuando hacían la voluntad de Dios. Pero cuando desobedecían, cuando eran rebeldes, cuando eran paganos, entonces se convertían en esclavos. Fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos en diferentes lugares. Pero cuando se volvían a Dios, Dios los restauraba, porque ellos traían la bendición de Dios. El que los bendijera eran bendecidos, pero el que los maldijera, así como Egipto que maldijo al pueblo de Israel de tal manera que muchos años los tuvo como esclavos, Dios reprendió a Egipto y los maldijo, y Dios sacó a su pueblo de esa tierra. Pero el pueblo de Israel es bendito por la mano poderosa de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Usted y yo somos el nuevo Israel según la Biblia. Somos el nuevo Israel, el Israel espiritual. Entonces Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Deseo que Dios te bendiga en verdad. Deseo que te vaya bien, que el Señor te guarde, que haga la perfecta voluntad de Dios. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. No te dejes guiar por tus emociones. Déjate guiar por la bendita y poderosa, incorruptible palabra de Dios. Ya voy a terminar con este término. La bendición de Dios sobre Cristo. Cristo Jesús nos ha traído la bendición ahora a los gentiles, a los que éramos paganos, los que no éramos parte del pueblo de Israel, los que no éramos parte del pueblo de los pactos. Ahora Dios nos ha dado el privilegio de que somos uno en Cristo. Dice Gálatas capítulo 3 verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La ley sacrificial, porque se sacrificaban muchas ovejitas, muchos cabritos se sacrificaban, muchas vacas se sacrificaban, muchos animalitos, incluso palomitas se sacrificaban, porque era ofrenda de los que no tenían economía, ofrenda de pobres. Pero se sacrificaban muchos animalitos inocentes a causa del pecado. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero la ley sacrificial, porque la ley moral todavía existe de Dios. No codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás. Entonces esas leyes de parte de Dios todavía están, pero bajo la gracia del Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Dios nos ha bendecido. Somos bendición a causa de Cristo Jesús. La bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Acuérdese lo que dice Génesis capítulo 12: te bendeciré y serás bendición. Esa bendición que le dio al patriarca Abraham también ha llegado a usted y ha llegado a mí por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, bendito por los siglos.
Ya iba a terminar, pero quiero decir este versículo bíblico, la bendición de Dios para ti. Deuteronomios capítulo 30, versos 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué más puedo decirte? Deuteronomios capítulo 28 del versículo 1 al versículo 12. Hay una gran lista de la bendición que Dios le dio al pueblo de Israel. Si obedecieras, si estuvieras atento a oír la voz de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu arteza de amasar, bendito tu salida, tu entrada. Jehová derrotará a tus enemigos. Si ellos vinieran por un camino, por 7 caminos subirán. Jehová te abrirá su buen tesoro y derramará lluvia sobre tus campos. Y bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas. En pocas palabras, serás bendito por la mano de Dios. Donde quiera que vayas, serás bendición. Concluimos diciendo que el poder de la bendición de Dios todavía existe, todavía está viva, todavía es veraz, es verdadera, es para ti, para aquel que ama a Dios, porque está escrito: Dios es el que nos bendice. Éxodo 23, 25, un versículo bíblico que tiene uno de mis amigos y amados compañeros pastores allá en Mexicali, mi amado compañero pastor Víctor Manuel López Cárdenas, que lo amo en el amor de Cristo. Tiene un versículo bíblico ahí en su oficina y dice, Éxodo 23, 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Palabra de Dios. Así que deseo que Dios te bendiga. Gracias por haber visto este video. Estamos hablando acerca del poder de la bendición de Dios. Eres bendito por Cristo Jesús, el cual es bendito por los siglos. Espero que este hermoso tiempo que hemos disfrutado en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, haya bendecido tu vida. Recuerda, el Señor te ama, te bendice. Sigamos adelante en el camino de Dios. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra para recibir nuestra herencia en Cristo Jesús. Bendiciones, un servidor, Pastor Jonathan Rodríguez. Espero que esta palabra te haya edificado. El poder de la bendición de Dios. Deseo que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones. Saludos desde Gozocuautla, Espinosa, Chiapas. Bendiciones en el nombre de Jesús, mis amados hermanos.